Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya 9 de abril y si ayer amanecía el día con un halo de esperanza, hoy es la incertidumbre, la fragilidad del alto el fuego en Irán, la que vuelve a golpear a los mercados. Las bolsas asiáticas apenas se mueven, pero el rojo está en las pantallas. Los futuros europeos y americanos vienen presionados por las ventas. Puede entenderse que es una simple recogida de beneficios tras el subidón de ayer. Bajan también el oro, la plata, el Bitcoin y el petróleo vuelve a tensionarse. El contado ha llegado esta madrugada a $120, pero el futuro del Brent con vencimiento en junio cotiza a $97. Tensión y poca confianza ante una tregua que se tambalea tras la ofensiva de Israel contra Hezbollah. Menos de 24 horas después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego, los medios iraníes han informado de que el estrecho de Hormuz está cerrado porque Teherán considera que la tregua se ha incumplido por las bombas que sigue lanzando Israel sobre Líbano. Se trata esta madrugada del mayor ataque contra Beirut desde que comenzó la guerra. 160 bombas han caído. Asegura Netanyahu que la tregua no incluye Hezbollah y que seguirá con los bombardeos. Ahora bien, he insistido en que el alto el fuego temporal con Irán no incluya a Hezbollah y seguimos atacándolo con toda nuestra fuerza. Hoy hemos asestado a Hezbollah el golpe más duro que ha recibido desde los víveres. Hemos atacado 100 objetivos en 10 minutos en lugares donde Hezbollah estaba seguro de que eran inmunes. Donald Trump acaba de anunciar en su red social que las tropas americanas seguirán en la zona hasta que se cumpla el verdadero acuerdo. Amenaza con utilizar munición, armamento, todo lo que sea necesario para la destrucción letal de un enemigo sustancialmente, dice Trump, debilitado. Los medios iraníes dicen que el estrecho está cerrado y desde la Casa Blanca, Caroline Leavitt, su portavoz, asegura que la diplomacia sigue abierta. Apunta a las conversaciones de este sábado en Islamabad y dice que la información sobre el cierre del estrecho de Hormuz es totalmente falsa y que el tráfico se está incrementando. Escuchamos a Karen Levy. Es el sábado la próxima cita en Islamabad, las conversaciones en Pakistán. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora en el estrecho? Bueno, hay unos 2.000 barcos que estarían varados en esa zona sin atreverse a cruzarlo. No se fían y esto es lo que mantiene el precio del crudo alto. También el nuevo peaje que prepara Irán para Hormuz. Teherán quiere cobrar el equivalente en criptomonedas a $1 por cada barril de crudo que transite por esa zona durante el alto el fuego de 15 días. Esta tasa puede convertirse en permanente, es lo que teme el mercado. Se habla de una tasa en total de $0,46 por barril, es decir, serían $870.000 de media por cada petrolero, lo que permitiría a Irán recaudar $19.000 millones. Pero ojo, porque ese cobro iría contra la legislación marítima internacional que no permite peajes en vías naturales y además pondría la tasa a incentivar a Irán a usar el acceso como un arma de negociación geopolítica. En definitiva, el mercado, además de asumir el corte del estrecho de Hormuz, vería también un coste adicional por el peaje y por el coste de los seguros que tendrían que asumir todas las embarcaciones. Esto en el mercado, ¿en qué se traduce? Bueno, tensión en el precio del petróleo, recogida de beneficios en las bolsas tras el subidón de ayer y la atención puesta en las negociaciones, en las declaraciones y también en los tuits. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, como dices, el gran catalizador vuelve a ser el nerviosismo, que lo que hace es que se desaten las dudas, se disipe el optimismo y esa cierta recogida de beneficios en las bolsas tras el subidón de ayer, mientras el petróleo extiende las dudas sobre el alto el fuego y la reapertura del estrecho de Hormuz. Un Brent que a esta hora está subiendo al contado hasta los $99,67 y viendo como en página de futuros los de Wall Street
están retrocediendo, junto con un movimiento en Asia también de caídas. El protagonismo, hay que señalarlo claramente, lo que está pasando en torno al mercado del petróleo, un mercado que lo que hace es ver las previsiones de lo que puede pasar si finalmente se desatasca el estrecho de Hormuz y se vuelve al flujo normal de ese petróleo y de ese gas. Sin embargo, las previsiones no son demasiado halagüeñas. Goldman Sachs ha rebajado sus previsiones sobre los precios del oro negro para el segundo trimestre a 90 y 87 dólares por barril y deja sin cambio los del tercer trimestre en 82 y 77 dólares. Un escenario de petróleo más caro que preocupa a los inversores. Los futuros del Nasdaq retroceden hasta ahora un 0,22% y vemos como los futuros del Dow Jones ceden el 0,15%. Todo tras una jornada de fuertes subidas en Wall Street y en concreto donde veíamos precisamente cómo el Dow Jones se convertía, el del índice de la economía tradicional, en el claro ganador. 2,85% de subida, 47.909 puntos en su mejor día desde que Trump suavizase por primera vez los aranceles, y todo en un escenario donde en Asia, la zona del mundo más afectada por el conflicto en Oriente Medio, cae el Kospi surcoreano un 1,81%, 5.765 puntos. El índice de Tokio, el Nikkei, abajo un 0,87%, mientras Japón se prepara, según la agencia Kyodo, para liberar otros 20 días de reservas de petróleo, y donde vemos como Europa hoy se prepara con caídas del 0,54% en los futuros del DAX. En el billete verde, en el mercado de divisas, volvemos a ver que se fortalece el dólar, 99,03 en su intercambio contra el euro, y vemos como en el oro hay tímidos retrocesos hasta los 4.717 dólares. Los futuros de volatilidad en el VIX suben el 1% hasta el 22,15. Hoy los mercados financieros con la mirada puesta en el estrecho de Hormuz, pero con la mirada puesta también en el Fondo Monetario Internacional. Hoy le toca pronunciarse a la directora gerente del organismo, a Kristalina Georgieva. Hablará sobre las perspectivas económicas mundiales en medio de esa incertidumbre que sacude a todo el mundo. Así es, buenos días, Susana. 4 de la tarde hora española. Georgieva va a hablar sobre las previsiones económicas del organismo y las prioridades políticas de cara a las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial que van a tener lugar la semana que viene. En vísperas de esta comparecencia de hoy de Georgieva, el FMI publicaba este miércoles un informe en el que advierte de que la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán va a tener un golpe más duro y más persistente en la economía que una crisis financiera o que un desastre natural. Por ello, avanza Georgieva que el próximo lunes revisará a la baja las previsiones de crecimiento de la economía mundial. Si no tuviéramos esta guerra, habríamos visto una pequeña mejora en nuestras previsiones de crecimiento. En cambio, ahora todos los caminos conducen a precios más altos y a un crecimiento más lento. Por tanto, el FMI va a rebajar sus previsiones de crecimiento el próximo lunes, y en una entrevista en el Financial Times publicada esta misma mañana, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, adelanta también que la Comisión Europea se prepara para recortar su previsión de crecimiento para este año. Bueno, hay preocupación por el crecimiento, pero también por la inflación, que ha sido la gran protagonista en las actas de la última reunión de la Reserva Federal. El organismo que preside Jerome Powell espera un recorte de tipos de interés para este año 2026. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Aunque la incertidumbre provocada por el conflicto de Irán empaña sus perspectivas económicas, aunque existe cierto optimismo en el seno de la Reserva Federal, ya que muchos participantes ven escenarios para la relajación monetaria, no descartan otros en el que hayan medidas más duras si la inflación persiste. De hecho, la guerra en Irán, según ellos, elevará los precios de la energía, lo que provocaría una inflación más amplia y afectaría al crecimiento económico. De las actas también hemos conocido que la mayoría de los participantes de la Fed se muestran cautos con los efectos provocados por el conflicto en Oriente Próximo y aseguran que hay que evaluar las implicaciones para encontrar una postura adecuada en la política monetaria. Además, afirman que hay que mantenerse atentos a los datos entrantes y a sus posibles efectos en la inflación, que sigue por encima de su objetivo del 2%. Son las 7:09, esto es Radio Intereconomía. El jueves nos trae más noticias.
Donald Trump vuelve a cargar contra la OTAN, amenaza con castigar a algunos de sus socios por no apoyarle en la guerra contra Irán. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Entre ellos Alemania y España. El gobierno estadounidense estudia reubicar tropas y bases de países que no le habían brindado apoyo en esta ofensiva. Una ofensiva que afectaría a las bases de Morón de la frontera y de Rota. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras reunirse con Trump, reconoce que le vio decepcionado con algunos miembros del organismo. Permítanme ser muy claro, es evidente que está decepcionado con muchos aliados de la OTAN y entiendo su punto de vista, pero al mismo tiempo también pude señalar que la gran mayoría de los países europeos han colaborado, ya sea proporcionando bases, apoyo logístico o autorizando sobrevuelos y asegurándose de que se cumplan los compromisos. Además, existe un amplio consenso en que era realmente crucial reducir la capacidad nuclear y de misiles balísticos de Irán. The ballistic missile capacity from Iran was really crucial. El vicepresidente primero del gobierno, Carlos Cuerpo, espera que la reapertura del estrecho de Hormuz abarate los combustibles. Cuerpo celebra también la reacción positiva de los mercados tras conocerse el acuerdo entre Estados Unidos e Irán que ha permitido la reactivación de parte de la actividad marítima en el estrecho tras más de un mes paralizada. Yo creo que es una buena noticia y así ha sido acogida por los mercados de manera inmediata. Como usted bien ha dicho, necesitamos que la reapertura del estrecho sea efectiva y lo sea de manera rápida para poder desatascar la situación a nivel económico y por lo tanto, en este caso, hacer de esta tregua, que tenga esta tregua un impacto efectivo en el día a día de los mercados energéticos y por lo tanto de los ciudadanos. Pedro Sánchez viajará a China la próxima semana. Será la cuarta visita del presidente del gobierno al gigante asiático, donde se reunirá con Xi Jinping y con empresas españolas ubicadas en China de sectores estratégicos como la energía o la automoción. Este viaje de Sánchez a China busca abrir el mercado chino a más productos agrarios españoles, así como la firma del acuerdo bilaterales y el refuerzo de la cooperación entre cultura y educación. Alberto Núñez Feijóo promete rebajar los impuestos si es presidente del gobierno. El presidente del Partido Popular avanza una rebaja generalizada de impuestos ante lo que califica como infierno fiscal de Pedro Sánchez. Feijóo se compromete a rebajar el IRPF en su primer año de gobierno y a dimitir si no lo cumple. En lo que de mí dependa, no se volverán a pagar tantos impuestos como este año. Y esto lo garantizo. Y si no lo hago, dejaré de ser presidente del gobierno. Este es un compromiso que asumo, que doy mi palabra y de momento he cumplido mi palabra siempre. Y en Venezuela, Delcy Rodríguez anuncia reformas para dinamizar la economía del país. Aunque no ha presentado anuncios concretos, la presidenta venezolana ha avanzado en la promesa de un diálogo laboral, un aumento de salarios, reformas tributarias y de leyes inmobiliarias también. El objetivo apuesta por corregir errores del pasado y revertir el modelo chavista. Pido también que corrijamos errores propios del pasado. Los reconocemos, los corregimos y pido no repetirlo. Son las 7:16, vamos a mirar los mercados. Está pasando, se lo estamos contando. Lo primero es el tiempo real. En Asia, rojo, aunque movimientos no muy bruscos. Consolidación de niveles, prudencia. ¿Qué está pasando? Bueno, pues estamos viendo cómo el rally de la jornada de ayer se ha apagado. Es verdad que hay caídas a esta hora, aunque con bastante contenidas. El índice Nikkei en Tokio pierde un 0,78%, aún así, 55.866 puntos. Tenemos por su parte también al Kospi surcoreano liderando las caídas, 1,63% en los 5.776 puntos, en una jornada donde es importante ver cómo el desánimo se está extendiendo entre los principales índices bursátiles. Y en India la caída es del 0,63%, 23.854 puntos. En Australia el ASX 200 prácticamente se congela en los 8.949 puntos, y caídas más pronunciadas en China, la bolsa de Shanghái 0,81% a la baja, 3.962, y Hong Kong 0,23%, recorta hasta los 25.833 puntos. Muy bien, echamos un vistazo a los futuros americanos que veo que vienen en rojo, aunque movimientos en bandas estrechas. Muy planitos, cae un 0,09% el Dow Jones, el futuro del S&P 500 desciende un 0,17% y el que más baja es el futuro del Nasdaq 100, un 0,22%. El VIX de volatilidad lo
tenemos en verde, pero movimientos también muy suaves. 21,98 puntos. Los futuros en Europa en rojo, mayoría de órdenes vendedoras. El DAX baja un 0,48% y el Eurostock 50 recorta un 0,15%. Y atención a las criptomonedas. Bitcoin, tiempo real, $70.869 y Ethereum recorta casi un 3%. Lo tenemos ahora mismo en $2.177. Dos cositas hoy mirando a las criptomonedas. Uno, Morgan Stanley ha lanzado el primer ETF de Bitcoin de la gran banca de Estados Unidos. Es un hito para los activos digitales que refleja la profundidad que están adquiriendo en el sistema financiero tradicional. En la última década, para que se haga usted una idea, se han lanzado 11 ETFs vinculados a Bitcoin. Estos vehículos cotizados ya gestionan más de 85.000 millones de dólares. Y ojo, porque informaciones de esta madrugada de The New York Times dicen que han identificado a Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin. Enseguida se lo contamos. Pero antes, mercados, bolsas y Asia lo primero. Bueno, vamos a empezar este recorrido por Japón. ¿Por qué? Porque el gobierno del país ha mostrado su preocupación por la volatilidad en los tipos de interés en todos los tramos. Están muy preocupados por los efectos que tiene el shock petrolero. Pues sí, efectivamente, Japón importa el 90% del petróleo de Oriente Medio y esa es la alta dependencia que vemos cómo se replica en Asia-Pacífico. En este escenario, lo que acaba de apuntar la agencia Kyodo es que Tokio está considerando liberar reservas de petróleo para unos 20 días mientras se eleva la preocupación en torno a lo que se suponía que era una reapertura inmediata de Hormuz y cuando vuelva el flujo normal del comercio, como también la actividad en esas infraestructuras y refinerías. Desde India, por cierto, de última hora, el ministro de Petróleo de India llega de visita oficial a Qatar este día 9 y 10 de abril, después de que haya reconocido que la guerra con Irán ha desatado las fisuras en la capacidad del país para hacer frente a tiempos adversos. Entre tanto, volviendo a lo que decía el gobierno de Tokio, la ministra de Finanzas nipona, Satsuki Katayama, ha advertido que los aumentos de los tipos de interés que se barajan y transmiten desde otros mercados podrían materializarse mucho más rápidamente de lo que anticipamos. Declaraciones que, como digo, llegan en medio de esas preocupaciones y en un escenario donde se vigila y muy de cerca el comportamiento de la divisa nipona. Hoy, algo más relajada esa presión frente al yen. El dólar se cambia por el yen en 158,73 unidades. Bueno, los llamados tigres chinos, Zhipu y Minimax, extienden su repunte mientras que persiste el optimismo en torno a la inteligencia artificial. Pues sí, estas startups de vanguardia que lideran el desarrollo de los modelos de lenguaje grande y tecnologías avanzadas de la IA en China, que se ven impulsadas por la confianza hacia la inteligencia artificial tras los lanzamientos de nuevos modelos que se han producido esta mañana. Zhipu, que cotiza como Knowledge Atlas Tech Joint, se ha disparado hasta un 15%, ahora algo más relajado, en torno a un 13%. También Minimax ha subido más del 5% y también ahora la subida es mucho más tímida. Zhipu, recordemos, es la que mejor desempeño lleva a cabo tras lanzar su modelo de IA más avanzado hasta la fecha, el GLM 5.1, a principios de esta semana, y también elevar los precios de su modelo por segunda vez este año. Vamos con las acciones de Alibaba, que caen tras recibir un recorte de Jefferies. Pues sí, caídas de casi el 3% en la plaza de Hong Kong, después de que los analistas de Jefferies hayan recortado el precio objetivo del gigante chino del comercio electrónico debido a los vientos en contra del mayor gasto relacionado con la IA y las pérdidas en sus negocios no principales. En concreto, el recorte iba para las acciones que cotizan en Nueva York desde los 210 a $185. Con todo, mantiene consejo de compra. Bueno, Bank of America ve una oportunidad en las acciones bancarias de la India. Espera que el sector de las tecnologías de la información tenga un rendimiento inferior. Pues sí, análisis sobre el mercado indio en un escenario donde además hemos visto el comportamiento mal comportamiento de las acciones bancarias y que a ojos de Bank of America ofrece una atractiva oportunidad de compra con valoraciones para algunos grandes prestamistas privados cerca de sus niveles más bajos. Es la nota que acaba de publicar el jefe de investigación de India, Amish Shah, señalando cómo el sector financiero tiene el mayor peso entre los sectores del índice de referencia, el Nifty 50, con 4 bancos que figuran entre las 10 acciones de mayor peso en el índice principal. El índice Nifty Bank
ha caído un 8% desde el inicio de la guerra con Irán a principios de febrero, con un rendimiento inferior al del índice de referencia, que ha bajado un 4,7% en este periodo. Bueno, miramos ahora al mercado americano para ver qué es lo que está pasando. Los futuros, como decíamos, vienen en rojo, aunque las caídas son bastante suaves. Hoy conoceremos la lectura final del PIB en el último trimestre de 2025 también. El índice de precios PCE de febrero, solicitudes semanales de prestaciones por desempleo, inventarios mayoristas del mismo mes y consumo personal del cuarto trimestre de 2025. Bueno, ayer fiesta y rebote. El Nasdaq subió un 2,80%, el Dow Jones un 2,85% y el S&P 500 arriba un 2,51%. La tregua ha hecho que el Brent y el West Texas se desplomen un 13%. El CEO de Delta Airlines, Ed Bastian, analizaba así el momento del crudo. Si los precios del combustible van a mantenerse tan elevados, ya sabes, fijamos nuestro precio del combustible a finales de la semana pasada, por lo que no tuvimos en cuenta la bajada repentina de la noche a la mañana. Pero si los precios del combustible van a seguir altos, tenemos que ser responsables y encontrar formas de cubrir nuestros costes. Una de las formas en las que lo estamos haciendo, en el segundo trimestre estamos reduciendo la capacidad para adaptarnos e intentar adelantarnos a parte de esa posible debilidad. Pero no lo estamos viendo en los últimos 30 días. Nuestras reservas han subido en 2 dígitos cada día durante los últimos 30 días, el periodo más fuerte que hemos visto nunca. El alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán impulsa los índices que han mirado con atención a Meta. La tecnológica ha presentado su nuevo modelo de IA Muse Spark, con el que pretende dar apoyo a su chatbot de IA de Meta AI, y en las próximas semanas reemplazará a los modelos Llama actuales que operan en WhatsApp, Instagram, Facebook y en las gafas inteligentes de Meta. Es el primer gran proyecto de la división de inteligencia artificial de la compañía. Meta Superintelligence Labs, desde que el año pasado pagará más de 14.000 millones de dólares por Scalai, llevándose a Alex Wong y otros expertos en el campo de la IA. Las acciones de la compañía de Mark Zuckerberg subieron más de un 6%. Bueno, atentos también a Anthropic, ya que un tribunal federal de apelaciones de Washington se ha negado a incluir a la empresa en la lista negra del Pentágono. La compañía asegura que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se extralimitó al colocar a la compañía como riesgo para la cadena militar estadounidense. La decisión llega después de que un tribunal de Columbia rechazara las peticiones de Anthropic. La firma de Darío Amodei también ha sido protagonista después de que la tecnológica haya completado su oferta pública de adquisición, según cuenta en exclusiva Bloomberg. El diario también detalla que los inversores no han adquirido tantas acciones como querían por la cantidad limitada que estaban dispuestos a vender sus empleados. Bueno, seguimos con el goteo de información en torno a la salida a bolsa de OpenAI. La directora financiera de la firma ha otorgado una entrevista a la CNBC y ha dicho que va a reservar una parte de las acciones a inversores minoristas. Sarah Fryer asegura al medio que la compañía empezó a hacer esto después de sondear al sector minorista en su última ronda de financiación, donde observó una demanda muy fuerte de particulares. Y atentos a Disney. Cuenta The Wall Street Journal que estaría barajando la posibilidad de llevar a cabo una ronda de despidos. Hasta 1.000 puestos de trabajo estarían en juego en esta nueva etapa de la compañía, liderada por el nuevo director ejecutivo Josh D'Amaro. Según el medio, muchos de estos despidos afectarían al área de marketing. Desde 2022, Disney ha despedido a más de 8.000 empleados. Miramos a Europa, 7:26. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Ayer algunos valores volaron. ArcelorMittal un 12,89%, IAG un 8,53%, Indra un 8,15%, Acerinox un 7,79% y el IBEX 35 ¿cuánto? ¿Cuánto subió? Casi un 4%, un 3,94% y parte desde 18.132 puntos. Ayer vivía su mejor sesión en un año. Ese brusco pinchazo registrado por el precio del petróleo permitió que subieran con mucha fuerza los valores más afectados desde hace un mes por la escalada del crudo. Por el contrario, vimos a compañías defensivas como Naturgy, Solaria, Enagas o Redella quedarse rezagados en la jornada previa. En el resto de Europa también avances importantísimos. El DAX ganó un 5%, París subía un 4,5%, Milán un 3,7% y Londres un 2,5%. Aerolíneas como Air France o Lufthansa veían despejado el horizonte inmediato y subían Air France un 11%, Lufthansa
un 10%. También avances muy importantes en entidades financieras como Deutsche Bank, que ganó un 7%, Commerzbank un 9% o Societe Generale un 9,3%. Subidas igualmente en torno al 5% para los grandes del sector automovilístico, y las notas más bajistas las ponían valores disparados en el último mes, es decir, petroleras British Petroleum, Eni, Galp y Equinor caían con fuerza. Las tres primeras más de 5 puntos porcentuales. Equinor se dejaba un 12%. Ayer, en el tercer encuentro financiero de 2026 organizado por Renta 4 Banco en colaboración con BME y en el que Intereconomía es el medio oficial, Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco, decía que la volatilidad y la incertidumbre van a seguir presentes en los mercados. No cabe duda que el entorno ha cambiado sensiblemente en los últimos meses. Hay una expectativa de inflación, también hay expectativas de mayor tipo de interés, y hasta el día de hoy todavía no ha habido una revisión de los beneficios a la baja. Por tanto, desde luego que hay una cierta incertidumbre, y lo que sí que pretenden los inversores es ver algo más de claridad, pero lo que más les preocupa es la incertidumbre actual en la que vivimos a golpe de tuit. Muy bien, para el día de hoy, ¿qué tienes? Pues vamos a conocer a nivel macro datos de producción industrial de febrero en Alemania y en España, y tenemos varias juntas generales de accionistas, la de Ferrovial, que se celebra en Ámsterdam y en la que se va a aprobar que la compañía pase a ser una sociedad cotizada neerlandesa, proceso con el que culmina su implantación en Países Bajos tras mudar su sede a ese país hace 3 años en medio de una fuerte polémica. También reúnen a sus accionistas Unicaja y la aseguradora Línea Directa. Esta última va a votar la reelección por 4 años de la consejera delegada Patricia Ayuela y la distribución de un dividendo complementario de 0,013 euros brutos por acción. Y miraremos a Indra y a Telefónica. Según publica Expansión, exploran una alianza en ciberseguridad. Ambas compañías, participadas por el Estado a través de la SEPI, estudian colaborar en ciberseguridad y dar entrada a socios siguiendo el ejemplo de Test Defense. Miramos a Bitcoin, $70.979. Se lo comentábamos hace unos cuantos minutitos y mañana lo analizaremos tranquilamente en el espacio de Crypto Capital. Bueno, el misterio sobre la identidad de Satoshi Nakamoto, el seudónimo tras el que se esconde el creador de Bitcoin, podría haber llegado a su fin. ¿Por qué? Una investigación publicada en las últimas horas por The New York Times sostiene que ha logrado identificar al autor del libro blanco de la criptomoneda. Sería el criptógrafo británico Adam Back, una figura histórica del movimiento cyberpunk que defiende el uso de la criptografía y las tecnologías de la privacidad. También es el actual consejero delegado de Blockstream, una compañía que proporciona infraestructura para transacciones con Bitcoin. El reportaje se apoya en un análisis forense de miles de correos electrónicos, mensajes en foros y archivos de las primeras comunidades criptográficas. Según The New York Times, las coincidencias lingüísticas, el uso de expresiones propias del inglés británico y ciertos patrones de puntuación pues vincularían los textos atribuidos a Nakamoto con los de Back. Ojo, porque esta investigación pues reabre uno de los enigmas de la era digital que durante más de 15 años ha alimentado teorías sobre la posible identidad del creador de Bitcoin, Nakamoto. 7:32, esto es Radio Intereconomía. Vamos a analizar lo que está pasando en el mercado, ver cuáles son las claves, dónde están las referencias más importantes del día, y lo hacemos con José Lizán. José, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Susana. Bueno, las bolsas están en rojo, movimientos en bandas estrechas y el petróleo sigue tensionado. ¿Cómo estás viendo esa primera fotografía hoy, el día después del anuncio de la tregua de los mercados, de los principales activos? Bueno, un poquito de resaca, ¿no? Yo creo que la fiesta ayer fue importante y hoy es lógico pues que haya cierto movimiento de cautela, de toma de beneficios. No hemos ni empezado las negociaciones, ¿no? Después de ese anuncio del alto el fuego. Israel sigue bombardeando Líbano, acusaciones cruzadas. Yo creo que vamos a tener 2 semanas por delante de partido de ping-pong, ¿no? Y de noticias en un otro sentido. Lo que está claro es que están negociando, lo que está claro es que se ha liberado un poco la presión sobre el estrecho de Hormuz y probablemente permita destaponar un poco todo el colapso que había en determinadas materias primas, ¿no? Y desde luego pues es un buen paso, pero queda
es ganar tiempo una vez más por parte de la administración Trump y ver venir el devenir de estas negociaciones. Y como digo, creo que va a ser un partido de ping-pong y muy probablemente un movimiento lateral cerca de estos altos, ¿no? en próximas semanas. Lo que estamos viendo en la bolsa es una realización de beneficios después del subidón de ayer, o refleja pues incertidumbre. ¿Cómo ves el momento del equity, de los activos de riesgo? Bueno, pues han recuperado prácticamente un 60-70% de las caídas, están cerca de máximos casi todas las plazas. El IBEX estamos a 300 puntos de máximos, el Standard & Poor's a 200. O sea, ya no podemos hablar de fuertes caídas ni de abultadas caídas porque se ha reducido a la mínima expresión, ¿no? Entonces, creo que los mercados van a estar expectantes, por un lado, por las políticas monetarias, por otro lado, la campaña de resultados que empieza ahora, ¿no? Y que va a dejar ver un poco el impacto. Sí que es verdad que cuando vas hablando con las compañías parece que el mes de marzo sí que ha habido algo de frenazo y probablemente pueda haber en algunos sectores determinados profit warnings, ¿no? Pero bueno, es pronto para sacar grandes conclusiones y el impacto debe ser limitado, ¿no? Porque el periodo de tiempo que ha concurrido es pequeño, ¿no? Pero bueno, no pensamos que haya dado tiempo suficiente para tomar grandes conclusiones ni a banqueros centrales ni a ver un gran impacto en las compañías, ¿no? Porque sí que es verdad que, como digo, el periodo ha sido de 3-4 semanas y bueno, pues hasta ver el impacto real de todo esto pasarán probablemente, necesitemos que entremos en el segundo trimestre del año y ver los resultados del segundo trimestre, ¿no? Aquí la clave está en el petróleo, ahora mismo en $97,08 el Brent, y también en el mercado de bonos. Estoy viendo que el Bund a 10 años ofrece una rentabilidad del 2,94%, se aleja de los máximos que hemos visto en estas últimas jornadas. ¿Crees que un crudo más barato es lo que estaría dando alas a los bonos públicos europeos? Tanto a Alemania como también a los periféricos. ¿Cómo estás viendo el movimiento de los bonos? Sin duda, ¿no? Yo creo que al final los bonos se han tensionado por las expectativas de inflación, ¿no? Al final un crudo pasando de los $60 que estaba a 65 a niveles de 100, pues es un shock de inflación. Sí que es verdad que yo creo que la diferencia con el 2021-22 es que en ese momento había una inyección monetaria masiva por todo el efecto del COVID y había una rotura de las cadenas de suministro mundiales, no solo localizadas en una zona, sino se habían roto muchísimas cadenas de suministro y muchísimos proveedores y se había encarecido un montón muchísimos procesos industriales y creo que el shock es diferente, pero sí que es verdad que un shock de energía como el que hemos vivido no solo en el petróleo, yo creo que en el caso europeo es mucho más importante el gas que el petróleo, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Aunque van muy ligados y muy de la mano, pero evidentemente los bonos van muy ligados a las expectativas de inflación y la inflación va muy ligada a los precios de la energía, aunque mucho menos que en el pasado, ¿no? Antes, cuando se compara esta crisis con la crisis de los años 70, en aquel momento la dependencia del crudo era muy superior a la dependencia actual, pero bueno, no deja de ser una fuente de inflación y desde luego pues una fuente de incertidumbre, ¿no? Pero como digo, pienso que es diferente a la crisis de 2021 de inflación, porque creo que la situación en aquel momento era completamente diferente en cuanto a estímulos monetarios, en cuanto a crecimiento económico, robustez. Pensemos que estaban creciendo las economías en la fase post-pandemia, Estados Unidos a casi el 7%, ¿no? Entonces, creo que ni los crecimientos actuales son los mismos, ni el shock de cadena de suministro es el mismo. Bueno, veremos hoy qué dice el Fondo Monetario Internacional. Hoy se espera que la directora gerente hable sobre las perspectivas económicas mundiales, tanto de crecimiento como de inflación. Y ayer tuvimos las actas de la última reunión de la Reserva Federal que indicaban que se esperaban recortes de tipos de interés para este año. Entiendo que esas actas no recogen todavía el efecto de la guerra. Bueno, es pronto. Sí que es verdad que hablan un poco de cuánto dure esta situación, ¿no? Como para valorar el impacto. Hablan de deterioro del empleo también. No nos olvidemos que la Reserva Federal tiene un doble mandato: preservar la estabilidad de la inflación, pero también preservar un crecimiento acorde con una generación de empleo, ¿no? Y es verdad que los últimos datos de empleo en Estados Unidos no son robustos, ¿no? Se ha habido una cierta ralentización en la creación de puestos de trabajo y desde luego pues van a tener un buen papel, ¿no? Porque si hay un shock de inflación a corto plazo, pero realmente es corto plazo y vemos una caída de los precios de la energía rápido,
pues desde luego pues será un shock transitorio, ¿no? Pero si se enquista o se alarga en el tiempo y tenemos un crudo estable entre 90 y 100 dólares, pues es muy probable que la Fed se vea en un momento que tenga que dudar entre perjudicar el crecimiento o subir tipos de interés para frenarlo. Pero como digo, es muy pronto y las actas de la Fed tampoco lo clarifican, ¿no? Hablan de que necesitan tiempo, necesitan datos y ver venir. Claro, esta semana tendremos deflactor, el PC. Ahí ya sí que reflejará el tensionamiento en los precios del gas y del crudo. Sí, desde luego la inflación general tendrá un repunte por encima del 3%, porque no nos olvidemos que los derivados de la energía pesan muchísimo en la cesta de la inflación general. La subyacente es más probable que no, pero sí que es verdad que la Fed se fija más en la subyacente que en la general, pero que los efectos de segunda ronda es cuando se trasladan a la subyacente, ¿no? Y de momento yo creo que es pronto para ver efectos de segunda ronda y que veamos la subyacente repuntar, o sea que estará muy centralizado en la inflación general. Y otra cosita más, viendo las bolsas, el rebote importante en el día de ayer y los valores que lideraron ese rebote, ¿podemos llegar a la conclusión de que son los valores cíclicos los que tendrían un mayor potencial y recogerían mejor una tregua definitiva o el inicio de la paz? Sin duda, ¿no? Yo creo que los sectores más cíclicos que habían sido los más castigados también en esta corrección, pues toda esa incertidumbre siempre se traslada con más virulencia a este tipo de componentes. Pero yo creo que lo que hay que abstraerse un poco es lo que es un movimiento táctico de rebote, de risking en la situación global y de lo que son grandes tendencias a nivel económico, a nivel mundial, ¿no? Y hay sectores pues que han continuado con su tendencia a pesar de las turbulencias, ¿no? Y es verdad que ha habido recorte en todo prácticamente, pero ha habido valores que han aguantado mucho mejor y hay valores que cuando se ha reanudado el rebote pues han reanudado su tendencia alcista. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el sector de la electrificación, que todos sabemos que estamos en un mundo electrificándose y todas las compañías de electrificación pues han continuado con un buen tono en este entorno, ¿no? O sea que yo creo que es un momento para analizar en qué sectores queremos seguir subidos y qué sectores pues se ha relajado el riesgo y a lo mejor es un momento para deshacer posiciones después del rebote. Yeah. Uh-huh. Muy bien, pues iremos viendo a ver cómo se da hoy el día, que todavía en Europa no ha arrancado y las jornadas son intensas. José Lizán, gestor de Reto Magnus ICAF en Quadriga Asset Managers. Hoy un placer como siempre. Gracias por ese análisis, por el madrugón y que tengas buen negocio. Un abrazo. Igualmente a todos, un saludo. Gracias, adiós. Vamos con los diarios. Expansión, Indra y Telefónica exploran una alianza en ciberseguridad. Analizan una colaboración estratégica para pujar por contratos de más de 1.000 millones. Las dos compañías, participadas por el Estado a través de la SEPI, estarían dispuestas a abrir el potencial acuerdo a más socios. Naturgy y Enagas buscan acuerdos de 10.500 millones de euros con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Los laudos renovables amenazan a España en el Mundial. Cuenta que sube las cuotas de los autónomos societarios en 1.620 euros. Y también destaca este periódico que Hacienda pone el foco en subvenciones, cripto, alquileres y servicios online. Ingresará un 60% más de IRPF neto con el rally bursátil e inmobiliario. En el diario 5 días, euforia a las bolsas y desplome del petróleo por la tregua en Irán. El Fondo Monetario Internacional vaticina un golpe económico más profundo y duradero que el de una crisis financiera. Cuenta también, Samper deja la presidencia de Forestalia en pleno proceso judicial. Consumo ratifica la multa de 3,6 millones para alquiler seguro. AENA busca socios para 150.000 plazas de parking en los aeropuertos. Y Hacienda lanza la campaña de renta con 3,5 millones de avisos preventivos. Vamos ahora con el diario El Economista. Las bolsas compran la paz y Europa borra pérdidas del año. Hacienda prevé ingresos récord por la renta de 11.350 millones de euros, un 60% más. La SEPI condiciona la fusión en Indra a que Escribano tenga menos peso. Los hermanos tasan su empresa en 2.300 millones. Cuenta también que los sindicatos exigen la jornada completa en los nuevos contratos. El tiempo parcial solo se aplicará en casos concretos. Repsol y Santos hallan un filón de petróleo en Alaska. Dice que el pozo muestra una producción cercana al de
mayor descubrimiento en los 30 últimos años. Y Drumi abre en la Gran Vía de Madrid su tienda insignia. La cadena planta cara a Primor y se instalará en un local del fondo Henderson Park. Una cosita más, en la contraportada del diario El Economista, un libro denuncia la relación entre el crimen organizado y el poder político, del narcoestado de Maduro a la Cosa Nostra o el cártel de Pablo Escobar. El autor de Mafias señala a los estados corruptos como aliados de los delincuentes. Mantiene el autor que las mafias reales no tienen escrúpulos como los gángsteres cinematográficos. Muy interesante el libro y también la contraportada, recomendable. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Hugo Roberto, adelante. El País señala en su portada: el alto el fuego se agrieta. Israel ataca la tregua de Trump con Irán, pero redobla los ataques contra Líbano. Teherán vuelve a golpear infraestructuras energéticas de países del Golfo. La portada del Mundo destaca que Irán exhibe su dominio de Hormuz tras el débil alto al fuego de Trump. Más temas que lleva la portada del Mundo es el juicio de Ábalos y dice que las amigas de Ábalos plasman el enchufismo en empresas públicas. También cuentan que la Guardia Civil aflora 5 negligencias de Adif en Adamuz. La vía se rompió un día antes del accidente, pero el gestor no lo detectó, informan. La Razón señala en su portada que la tregua en Irán se tambalea tras la ofensiva israelí contra Hezbollah. Teherán bloquea Hormuz en represalia por el mayor ataque aéreo de Israel en Líbano. El ABC también centra su mirada en la portada sobre el conflicto geopolítico y la OTAN, y dice que Trump amenaza a la OTAN y estudia castigar a España y a Alemania. Se plantea la retirada de tropas y el cierre de una base en el suelo europeo por la falta de apoyo en su ataque a Irán. Ahora nos vamos a Estados Unidos para leer la prensa internacional, donde The Wall Street Journal muestra la preocupación de un alto al fuego que parece prematuro. Dicen: los aliados de Trump y los funcionarios estadounidenses temen que la celebración de la victoria iraní sea prematura. El Washington Post, sobre el mismo tema, cuenta que los ataques aéreos y la agitación en el estrecho de Hormuz ponen en peligro el alto el fuego con Irán. Y el New York Times también lleva en su portada el conflicto con Irán y dice que se avecina un nuevo plazo para Estados Unidos e Irán, mientras la tregua flaquea. Nos vamos al repaso de las cabeceras europeas. En Alemania, el Handelsblatt señala que un frágil alto el fuego en el Golfo está mermando el optimismo en los mercados bursátiles asiáticos. El aumento de los precios del petróleo y la incertidumbre sobre la navegación en el estrecho de Hormuz están afectando la confianza de los inversores. Frankfurter Allgemeine, por su parte, señala: no digas nada malo. Tras su reunión con Donald Trump, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, describió la conversación como una charla entre buenos amigos. Se negó a comentar sobre una posible retirada de Estados Unidos. The Times, en Reino Unido, también lleva a Trump en portada, que afirma que las fuerzas militares estadounidenses permanecerán desplegadas cerca de Irán hasta que se alcance un acuerdo real. El presidente renueva sus ataques contra la OTAN por su falta de implicación en la guerra de Irán tras una conversación franca con el secretario general de la alianza. Financial Times, por su parte, lleva en portada a Israel y Hezbollah. Hezbollah ataca a Israel tras una oleada de ataques contra el Líbano. Donald Trump afirma que el ejército estadounidense permanecerá en sus posiciones alrededor de Irán hasta que se alcance un acuerdo completo. Y terminamos en Francia, que también en portada lleva Mark Rutte Le Monde. Y es que tras su reunión con Mark Rutte, Donald Trump reiteró sus críticas a la OTAN. La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social tras su reunión con el secretario general de la Alianza Atlántica. Y Leseco señala el alto fuego en Irán porque el retorno a la normalidad será largo en los mercados de petróleo y gas. Incluso con una paz duradera, los países de la región tardarán varios meses en recuperar sus niveles de producción anteriores a la guerra, y es probable que las interrupciones sean aún más mayores en el caso del gas natural licuado.